la carta que escribió Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿sí? Efesios capítulo 6. Este capítulo habla acerca de cómo los niños, ¿sí?, deben comportarse, cómo los niños deben obedecer a sus padres, honrar a sus padres. ¿Sí? Los primeros 3 versículos hablan con respecto a eso. Vamos a leer Efesios capítulo 6. ¿Tienen niños? Efesios capítulo 6. ¿Sí? Los que trajeron Biblia hablan en Efesios capítulo 6. ¿Sí? Vamos a leer estos versículos y después vamos a orar para buscar la guía del Señor. Les voy a pedir a los grandes que también presten mucha atención porque es su responsabilidad a la cual quizás alguno no sea padre aún, pero en un futuro quizás se case, forme una familia, forme un hogar y esta enseñanza les va a servir a cómo poder criar a sus hijos bíblicamente. Es muy importante esta enseñanza. Quizás también haya padres que todavía no tienen hijos. También, Efesios capítulo 6, también va a ser muy importante, ¿sí? Así que esta enseñanza es para los niños, primeramente, porque es el cual hoy estamos celebrando, pero también es para los grandes, para los jóvenes y para cada uno de nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Acompáñenme, niños. Por favor, la gente grande, acompáñenme a orar al Señor para que nos guíe. Señor, bendito Padre, quiero pedirte en esta tarde, Señor, así como agradecíamos en el principio, que tú nos guíes ahora en este momento de enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, ayúdanos a entenderla, Señor, danos sabiduría, comprensión. Ayuda a estos niños, Señor, a ver su responsabilidad como hijos, Señor, ante sus padres, como hijos, Señor, en los cuales también van a rendir cuentas el día de mañana cuando estén en tu presencia. Señor, guíame, guía a mis hermanos, guía a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, Señor, así dice ella y la creemos, Señor. Que ingrese en lo más profundo de nuestro ser, que nos haga ver, Señor, nuestra condición en la cual estamos, Señor, y que tú seas revelado a través de ella, Señor, que tú nos ayudes, que tú ayudes a estos niños a prestar mucha atención porque es parte de la responsabilidad que ellos tienen al haber nacido en esta tierra, Señor, y están bajo la responsabilidad de los padres. Guíame, Señor, guía a mis hermanos, Señor, que tú te glorifiques a través de esta enseñanza, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, a mí cuando vine de Buenos Aires acá, en 2016 celebramos también, estábamos en otro lugar el Día del Niño y nos tocó aprender acerca de Jonás. Eso fue el 2016. En 2017 aprendimos acerca de la creación, hicimos un mural y todo, cómo Dios fue creando día tras día. En 2018, el año pasado, aprendimos acerca del arca de Noé, ¿sí? Y hoy, este día, con el consejo de los hermanos, ¿sí?, vimos la posibilidad de traer esta enseñanza acerca de la responsabilidad. Todo lo que hemos visto en esas enseñanzas del Antiguo Testamento, hoy en día, ¿sí?, niños, ¿sí?, Dios nos instruye a través de su palabra para que nosotros podamos ser obedientes a nuestros padres. Ese es el quinto mandamiento. Y también honrarlos. Ahora vamos a ver por qué habla Dios de esa manera, por qué Dios habla acerca de la obediencia a los padres y la honra a los padres, ¿sí? Eso es lo que trata los versículos de
el capítulo 6 de lo que acabamos de leer. Pero antes de comenzar me gustaría un poco hablar acerca de cómo nosotros, ¿sí?, vemos hoy en día a los niños, ¿sí? Los hijos son una bendición. Es bueno recordar esto en esta época y en este día. Son una bendición. Recibimos a los hijos con gusto en la familia. En una época que algunas personas están diciendo que prefieren no tener hijos, como si de alguna manera fuera algo negativo en sus vidas, ¿sí? No quiero tener hijos, ¿para qué? Muchos piensan de esa manera y otros inclusive podemos ver cómo se rebelan ante el nacimiento de un hijo, ¿sí? El Salmo 127 y 128 dice que los hijos son una bendición de Dios. Chicos, niños, niñas, ustedes son una bendición de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Podemos ver en el ejemplo de Job, en Job 42, el Señor bendijo en sus últimos días a Job después que había perdido todo. Job tenía todo, tenía sus hijos, tenía hijos, tenía su casa, tenía ganados, ¿sí?, tenía ovejas, tenía camellos, pero en Job 42, versículo 12 y 13 dice el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 y 3 hijas, 7 hijos y 3 hijas. ¿Sí? Esto fue la historia de Job, el cual lo había perdido todo, perdió a sus hijos también, ¿sí? Y después Dios lo bendice. Dios lo bendice y dice que es una bendición de Dios los hijos, ahí lo recuerda en el libro de Job. Eso lo vamos a ir viendo después, más adelante, con la enseñanza que estamos aprendiendo en la escuela bíblica, ¿sí? Así que Dios nos bendice a través de los hijos, ¿sí? Los hijos son una bendición dada por Dios, son una evidencia de su amor, son enviados. Esto es para los grandes más que todos, para que sepan, niños que fueron enviados para trabajar en nuestro carácter, para poder criarlos, ¿sí?, para poder llevarlos a la piedad, también para que sean testigos verdaderos, ¿sí?, de Dios y testigos verdaderos de lo que Cristo ha hecho por sus vidas. Eso es lo que Dios habla acerca de los niños en su palabra, acerca de que son una bendición, ¿sí? Y para nosotros los grandes es una gran oportunidad que Dios nos da para instruir a los futuros discípulos de Cristo. Esto es importante recalcar, esto es importante marcarlo en el día de hoy. Ahora vamos a ir a los pasajes. Dice el versículo 1 que leímos de Efesios 6, ¿sí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Sí? El contexto, antes de llegar a esa responsabilidad que tienen los hijos, esta es la responsabilidad que tienen hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Pero antes de estos versículos, Dios habla, ¿sí? En el capítulo 5 habla acerca de la responsabilidad que tiene el marido, o sea, que tiene su papá. Después habla acerca de lo que tiene la responsabilidad acerca de la mujer, acerca de su mamá. Por eso es importante que puedan leer la Biblia, ¿sí? Y ahora llega el momento de los hijos. Entonces los hijos, ahora Dios está diciendo, esta responsabilidad tienen que tener hijos. Dice, ¿sí? Los hijos deben obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿sí? La palabra hijos, ¿sí?, la palabra en general quiere decir, en el griego, habla acerca de la descendencia. Alguien que fue engendrado, alguien que vino de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso quiere decir hijos. O sea, cuando ustedes nacieron, ¿sí?, fueron engendrados. Fue una bendición de Dios. Desde el nacimiento hasta que sean jóvenes, siempre y cuando estén bajo el control de los padres y el cuidado de los padres, ¿sí? Inclusive cuando ustedes se casen, niños, tanto hombre y mujer, sus papás los van a seguir viendo como esos niños a los cuales han criado toda su vida. Esto lo puedo ver en mi caso, ¿no? Mi mamá sigue mandándome audios de WhatsApp, cuidándome, diciéndome, cuidate, hacen tal cosa, abríguense. ¿Se dan cuenta? Yo estoy casado yo, pero mi mamá sigue con ese cuidado. ¿Se dan cuenta? Los papás los aman,
sus papás los aman. Y cuando se casen, les van a seguir amando igual como están ahora. ¿Sí? Hoy lo puedo ver porque tengo una hija. Por eso yo la amo a mi hija, pero por más que sea rebelde, yo la amo y la voy a seguir amando cuando se casen. ¿Sí? Así que sepan eso. O no notan ese amor de sus padres para con sus vidas a la gente adulta aún. Dice el Señor, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. ¿Sí? Tan pronto tienen la edad suficiente, cómo saber que está bien y cómo saber que está mal, deben obedecer a sus padres. ¿Saben qué está bien, qué está mal acá, los niños? A ver, levanten la mano. ¿Quién sabe qué está bien, qué está mal? ¿Todos saben? ¿Todos saben? Ahí atrás, sí. Ahí bien. Tommy, ¿vos sabés qué está bien, qué está mal? Ajá, sí. Todos. Mira que entienden los niños qué está bien, qué está mal. Los padres deben guiarlos, ¿sí?, a la obediencia. Eso es lo que quiero marcar ahí. La palabra obedecer, ¿sí?, quiere decir, son dos términos, ¿sí?, que quiere decir colocarse debajo y escuchar. ¿Qué quiere decir esa palabra obedecer? Escuchar atentamente bajo la autoridad superior. En este caso, los padres. Niños deben estar atentos a lo que dicen sus padres, a lo que dice su papá, a lo que dice su mamá. Si están viendo la tele, deben dejar de ver. Si están viendo en internet algún dibujito, cuando les hablan, Michael le habla a su papá o su mamá, debe dejar de hacer lo que está haciendo y prestar suma atención. Eso es lo que quiere decir la palabra obedecer. ¿Sí? Estar debajo de una autoridad, atentos a escuchar ese llamado. ¿Sí? Así que ahora es más, cuando escuchen el llamado, ¿sí?, Kimei le habla a su papá o su mamá, ella debe dejar de hacer lo que está haciendo para escuchar atentamente a su papá. Oídos para escuchar, ¿sí?, atentos, y obedecer, ¿sí?, en el momento que ellos les digan hagan tal cosa. ¿Y les pasa eso? ¿Obedecen o les cuesta? Les cuesta cuando le dicen ordenen su cama, limpien o ordenen los juguetes. Cuesta, ¿verdad? Cuesta, ¿no? Bueno, ahora vamos a entender por qué cuesta también. Así que eso es lo que quiere decir la palabra obedecer. Estar atentos, ¿sí?, y prestar sumamente atención a lo que dice su papá y su mamá. Esto lo relata el Señor en Éxodo 21, versículos 15 y versículos 17. Miren lo que dice: aquellos que no obedecían la voz de su papá y aquellos que no eran obedientes a la voz de su papá y aquellos que herían a su papá. Miren lo que dice. Esto es en la versión Dios habla hoy, dice Éxodo 21, versículos 15 y 17. ¿Sí? Dice: el que hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que lastima a su papá o a su mamá, dice, porque no le obedeciste y vos lo lastimas a tu papá o a tu mamá, dice el Señor, será condenado a muerte. Por ahí algunos dijeron, ¿tanto así? Sí. El versículo, ese es el versículo 15, y el 17 dice: el que insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que insulte a su papá y a su mamá también es condenado a muerte. Imagínense, ¿sí?, en ese tiempo en los cuales Dios obraba en el pueblo de Israel, dice que si un niño lastimaba a su papá o a su mamá o le desobedecía, dice que era condenado a muerte. ¿Tan serio es para el Señor la obediencia? Sí, es serio. Por eso deben obedecer a su papá y a su mamá. Ahí lo dice, ¿sí?, lo que estamos estudiando ahora. Ciertamente Dios está diciendo, maten a esos hijos que no les muestran respeto a sus padres. ¿Sí? Si Dios toma todo en serio, y Dios no cambia. ¿Sí? Dios eligió al pueblo de Israel para mostrar un pueblo santo a la cual Dios iba a mostrar a través de esta nación a otras naciones como un testigo en la obediencia, ¿sí?, en la rectitud. Por eso Dios obra en el pueblo de Israel, y eso vamos a ir viéndolo a medida que vamos leyendo la Biblia.
también hubo desobediencia de este pueblo. No crean que este pueblo fue, ¿sí? Hubo desobediencia también. ¿Sí? La desobediencia y la falta de respeto eran castigados con la muerte en ese tiempo. Escuchen lo que dice Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Miren lo que dice, para que sepan cómo eran aquellos que desobedecían a su padre y a su madre, ¿qué hacían? Dice, si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde, que no hace caso de lo que dicen sus padres, que ni siquiera cuando los castigan y obedecen, sus padres deberán llevarlo ante el tribunal de los ancianos de la ciudad y decirle, nuestro hijo es desobediente y rebelde, no nos obedece en nada, es un pervertido y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedradas. Así acabarán ustedes con la maldad que haya en medio de su pueblo, y al saberlo los israelitas sentirán temor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Dios dice en su palabra, de lo que practicaban en ese tiempo. Inclusive hoy podemos ver, ¿no?, estas infecciones de cómo los jóvenes, los niños desobedecen a los padres, inclusive la gente mayor. ¿Sí? Vemos desobediencia a los padres. Un poquito más adelante, ¿sí? El Señor nos muestra ahora, en este tiempo, ¿se hace esto? ¿Ven a alguien en la noticia que diga un papá mató a su hijo o a su hija por desobediencia o porque le faltó respeto? ¿Ven? Hoy en día no se ve eso por la gracia del Señor. Gracias a su misericordia, gracias a su gracia, en esta época de la historia, desde que vino Jesús, ¿sí?, a la tierra, no permite este mandato, inclusive lo relata ahí en Efesios. Lo dice ahí, hijos, obedecer en el Señor a sus padres, y si no obedecen, mátenlos. ¿Dice eso? No dice eso. ¿Se dan cuenta? Pero es por la gracia del Señor, ¿sí? Y también, hoy en día no vivimos en un gobierno teocrático, ¿sí? Pero sepan hijos, lo que todos son hijos acá, yo soy hijo. Mi mamá no está acá conmigo, pero todavía tengo a mi mamá y mi papá donde tengo que obedecer y jugar. ¿Sí? Sepan, si desobedecen a sus padres y no lo honran, Dios se va a encargar del pago de esa desobediencia, porque Él no cambia. Por más que hoy en día no veamos en la noticia que pase esta situación, ¿sí?, pero Dios se va a encargar de esa desobediencia a los padres, de no honrar a tu padre. Ahora, lo que podemos ver en la palabra de Dios nos muestra cómo vivimos en la actualidad, cómo estamos después que Cristo ascendió, ¿sí?, al cielo. Miren lo que dice en Romanos 1. Ahí, ¿por qué no en su Biblia? Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Miren lo que dice. Así están los niños, así están los jóvenes y así están los grandes. Miren, Romanos capítulo 1. Esto ya es el Nuevo Testamento. Acá ya Jesús ya vino, ya pagó el precio por nuestros pecados. Y acá está el apóstol Pablo, ¿sí?, uno de los seguidores de Cristo, hablando a la iglesia de Roma, y dice: como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos, para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. ¿Sigo? Así está la sociedad. Continúa, versículo 30 dice: hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres. Ahora le está hablando ahí, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, ¿sí? Un cariño sincero, claro. Pero yo tengo cariño, quizás alguien de acá puede decir por mi hijo, o yo tengo cariño por mi papá, pero ¿es sincero ese cariño? ¿Es verdadero?
¿Viene del Señor ese cariño? ¿Sí? Entonces dice que no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado de quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Eso es lo que leíamos, ¿no? Del Antiguo Testamento, merecen la muerte aquellos que desobedecen a su papá. Y sin embargo, lo siguen haciendo y hasta que ven con gusto que otros los hagan. Ven con gusto la desobediencia a los padres, ven con gusto la maldad. ¿Sí? El Señor Jesús dijo que a los buenos los llaman malos y a los malos los llaman buenos. ¿Se dan cuenta? Así está la sociedad. Esto sí es la actualidad. ¿Sí? Papá dice, no, eso pasó, eso fue en el Antiguo Testamento, o fue eso antiguo, viejo, pero así está hoy en día la sociedad. Y miren hacia dónde va. Miren cómo va avanzando la sociedad. Algo en la actualidad, ¿sí? Una estadística les voy a contar. Dice, unos cuantos años atrás, una estadística que se hizo en Estados Unidos, 8 millones de hijos al año atacan a sus padres. Un artículo de la publicación de Educación decía, un maestro enojado en la escuela entregó su renuncia con el siguiente comentario. Escuchen de un maestro que les enseñaba a los niños, dice que fue a entregar su renuncia al director de la escuela. Y mira lo que le dice, en nuestras escuelas públicas, en la actualidad, y yo creo que en las privadas también pasa, en nuestras escuelas públicas en la actualidad, los maestros temen a los directores. Escuchen, los directores temen a sus superintendentes, los superintendentes temen a los miembros del consejo, los miembros del consejo temen a los padres, y los padres temen a los hijos, y los hijos no temen a nadie. ¿Se dan cuenta? Eso es una estadística que se hizo. ¿Sí? Imagínense, dice que un extranjero visitó Estados Unidos y se impresionó acerca de cómo los padres obedecían a sus hijos. Qué castigo, ¿no? Dice que un turista visitó Estados Unidos y decía, ¿cómo los padres obedecen a sus hijos? Decía el turista, se admiraba. ¿Sí? Ahora vamos a leer otro pasaje más para que vean cómo está la sociedad, cómo está nuestra condición ante los ojos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. En la versión Dios habla hoy para que puedan entender los niños. Dice, también deben saber que en los tiempos últimos, o sea, en otra versión dice, en los tiempos postreros, ¿sí? Vendrán días difíciles. En otra versión dice, vendrán días peligrosos. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Y así continúa. Maldad, maldad tras maldad. Sigue el listado. Léanlo en sus casas. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Sigue el listado. Así va a ser en estos tiempos. ¿Y lo está haciendo o no? ¿Qué dicen, niños? ¿Hay maldad? ¿Sí? ¿Hay maldad o no? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Los padres? ¿Los jóvenes? ¿Hay maldad o no? ¿Está bien lo que dice la Biblia? ¿Sí? ¿O está equivocada la palabra de Dios? No. Esto es lo que habla Dios en nuestra actualidad. Así está. ¿Sí? Bueno, volviendo al primer versículo que leímos, dice, hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es justo? ¿Quién lo dice que lo que es justo? ¿Quién dice que lo que es justo y lo que no es justo? ¿Por qué es justo? ¿Sí? Porque Dios lo dice, y lo que Dios dice es correcto. ¿Sí? Ahí dice, porque es justo. Y ustedes van a saber que es correcto. ¿Sí? Si dudan de que lo que es justo, lo que no es injusto, vean a su alrededor de cómo están los niños hoy en día, de cómo está la sociedad hoy en día, cómo están los jóvenes hoy en día. ¿Sí? Así que es muy importante la actitud correcta del hijo al obedecer a sus padres. Debe ser, por tanto, la siguiente. Esta actitud deben tener hijos, niños, escuchen, lo que dice
lo que Él dice, lo que Dios dice es justo. Por esa sencilla razón, lo que lo dice Él está bien, ¿sí? Él es el que determina lo que es justo y lo que no lo es. ¿Sí o no? Él es el que determina. Alguien dijo como qué es justo, qué no es justo. Lo determina. Es por esto que cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y agradando a mi Señor. Cuando desobedezco, escuchen niños, cuando desobedezco a mis padres, estoy desobedeciendo y desagradando a Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre es lo que ustedes van a hacer con sus padres, Dios lo ve. Y lo que están haciendo es, no están siendo obedientes, entonces Dios no le agrada, ¿sí? Así que sepan eso. Con lo que le hagan a sus padres, ¿sí? Dios lo ve. Y ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo deben obedecer? ¿Hasta cuándo dicen ustedes deben obedecer? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que mueran los padres? Ahí, cuando morimos nosotros, sí, también podría ser. Pero básicamente ustedes son criados desde niños, desde bebés. Yo tengo mi nena de 1 año y 8 meses, va a crecer, ¿sí? Hasta ¿sí? Ella va a crecer y va a formar otra familia. Pero no pierde esa desobediencia, pero mi hija va a tener que obedecer a su esposo también. Tiene otro rol ahora. ¿Me explico? Entonces las mujeres el día de mañana van a tener que obedecer a sus esposos también, porque ese es el rol. Y los esposos deben obedecer al Señor, y esa obediencia sí les va a llevar a amar a sus esposas. Eso es lo que dice Efesios en capítulo 5, o sea, versículos anteriores. ¿Se dan cuenta? Las mujeres deben estar amando a sus esposos y siendo obedientes, ¿sí? Y hasta ahí es donde nosotros, en el cual nosotros debemos marcar esa obediencia. ¿Y qué hago con mi papá si me dice, hoy en día mi mamá me dice abrigate? ¿Le desobedezco? No, le hago caso, ¿sí? Escucho su consejo, porque ella sabe más que yo. Ella lleva más años que yo. Por eso cuando su papá le diga, abríguense, háganle caso. Cuando le digan, limpien. Cuando digan, no hagan tal cosa, no lo hagan. ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que ustedes van creciendo, ¿sí? van a ver que el Señor va obrando en su vida para que el día de mañana puedan independizarse. Pero sí, deben obedecer en su niñez, en su juventud, e inclusive cuando formen familia, deben tener esa obediencia respetable a sus papás, ¿sí? Pero ahora ya tienen otra familia en la cual ustedes deben también ser obedientes a Dios. Un ejemplo, y también cuando desobedecer a su papá, cuando le digan lo que Dios no dice en su palabra que hagan, ¿sí? Un ejemplo les doy, básicamente cuando les digan mientan. Un ejemplo, tocan la puerta y yo le digo a Grace, salí, decirle al vecino que no estoy. ¿Eso está bien? ¿Debe obedecerme mi hija? ¿Sí? ¿Debe obedecerme? Sí, está mintiendo. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí es el límite, ¿sí? Cuando los padres les obligan a hacer una función en la cual Dios dice que no lo hagan. ¿Se dan cuenta? Es mejor y es bueno obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Se dan cuenta? Dios dice que no debe mentir y no lo hagan. Papá, mamá, Dios dice que no debo mentir. ¿Por qué crees que vas a decir a mi vecino y a mi vecina, a la vecina que no estás? ¿Me explico? Y ahí va a haber su pecado, tu mamá o tu papá. ¿Te das cuenta? Y va a pedirte perdón, va a pedir perdón a Dios. Así debe ser. Y así en cualquier aspecto, ¿sí? Entonces, llévense, hijos, bueno, hoy vamos a ir a visitar a tal familia, tráiganse juguetes de esa casa. ¿Está bien eso? Julián, ¿qué decís? ¿Está bien eso? ¿Vas a visitarlo a Benja?
Tu papá te dice, traete juguetes de beca. No, está mal, muy bien, Julián. Ahí debo de desobedecer y decirle a mi papá y a mi mamá, eso no le agrada a Dios, porque esos juguetes no me pertenecen. ¿Me explico? Ahí uno debe desobedecer a su papá. ¿Sí? Eso. Y ahora vamos al versículo 2. ¿Sí? Ya estamos en la mitad de la enseñanza. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esto es un pasaje del Antiguo Testamento que Pablo lo está citando ahí en Efesios. ¿Sí? En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Honra, la palabra honrar es poner en alta estima una persona, un nombre. Sobre todas las cosas, Dios debe ser nuestra honra. ¿Sí? Sobre todas las cosas. Dios primero, después mi papá, mi hermano, ¿sí? Mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Sobre todas las cosas. ¿A quién debo amar más? A Dios. ¿A quién debo obedecer más? A Dios. Y como amo a Dios y como obedezco a Dios, voy a amar a mis padres y voy a obedecer a mis padres. ¿Se dan cuenta? Siempre es a Dios primero y después uno demuestra ese amor hacia los demás. Por eso los mandamientos se dividen en los primeros 4 a Dios, ¿sí? No tendrás dioses aparte de mí, y así continúa la lista. Y después el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Se dan cuenta? Empieza con ese mandamiento. Por eso es importante, por eso Pablo lo cita. Por eso es su responsabilidad de honrar a su padre y a su madre. ¿Se dan cuenta? Es muy importante para Dios la obediencia y la honra. ¿Hasta cuándo deben honrar a su padre y a su madre? ¿Qué dicen ustedes? A ver, no se ocupen. ¿Hasta cuándo? ¿Siempre? A ver, los grandes que dicen ahí. Hasta el infinito más allá. Bueno, esto es importante también, niños, porque la honra a los padres es hasta que donde nosotros podamos ayudarlos, hasta donde nosotros podamos, de nuestra capacidad esté en ayudarlos, ¿sí? Cuando, en el momento que van creciendo, si su papá les dice, pasame el martillo, deben obedecer y así lo están honrando, ¿sí? Lo están ayudando. La palabra honrar, ¿sí? Es sujetarse y cumplir lo que dice esa persona, esa autoridad. En nuestro caso, estamos diciendo que a Dios debemos honrar sobre todas las cosas y después a los padres. Eso es lo que está enseñando. El día de mañana, cuando sus papás sean viejitos, ¿sí? Y quieran llevarlo a un asilo, diciendo, donde están los ancianos, capaz no saben, ¿sí? Pónganse de acuerdo si su papá quiere ir ahí, ¿sí? Estuve leyendo estos artículos, leyendo este comentario, y decía, de verdad, hay gente que dice, mi papá es una carga para mí, mi mamá también, entonces lo llevan a un lugar donde están todos ancianitos. Y eso está mal, no estás honrando ahí a tu papá. Ponete de acuerdo, si tu papá quiere ir o tu mamá quiere ir, ahí sí llévalo, ¿sí? A un lugar donde están todos ancianos, ¿sí? De esa manera ustedes deben honrar a sus papás mientras sea lo posible, ¿sí? Deben prestar la ayuda necesaria, deben prestarle consuelo a sus papás, asistencia, cuidado, ¿sí? Aún cuando estén casados, deben preocuparse por sus papás. Esto me llamó a mí, y la exhortación me dio a mí el Señor, porque debo así honrar a mi papá y a mi mamá. ¿Sí? No actuemos como en la época del Señor Jesús. Y este versículo habla acerca de cómo vivían en ese tiempo. Miren lo que dice en Mateo 15:3. Dice, Jesús les preguntó, dice que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Eso es una tradición que hacemos en el pueblo. Eran tan tradicionalistas los judíos, dice que se lavaban 3 veces las manos antes de comer. No comían en donde vendían, en las tiendas, hasta que llegaran a sus casas. Eran así porque decían, nos vamos a contaminar, hay que lavarnos las manos. Es un mandamiento que ellos lo inventaron. Y mira lo que dice el Señor Jesús en Marcos 15:3 en adelante, hasta el versículo 6, dice, escuchen niños, ¿sí? Ya casi terminamos, dice, Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.
¿Se acuerdan de lo que leímos, los pasajes que leímos? Dice, pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. En otras versiones dice, he ofrendado a Dios. No puedo ayudarte, papá, mamá. Y cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. ¿Se dan cuenta? No actuemos como esa gente de esa época hoy en día. Y como hoy en día actúan también. ¿No? Mi papá y mi mamá es una carga, yo no lo quiero ver. ¿Para qué? Entonces no debe ser así, debemos honrarlo hasta que ellos mueran. Muy bien, alguien dijo eso. Hasta que mi papá y mamá mueran, yo debo honrar y debo obedecer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil obedecer? ¿Por qué es tan difícil honrar a los padres? Me dirijo ahora, ¿por qué es tan difícil instruir a nuestros hijos a la obediencia? ¿Sí? ¿Por qué creen? A ver, alguien que me responda. ¿Dónde está Emi? ¿Cómo está el corazón de Dios, de los hombres? Dice que el corazón del hombre, Emi le enseñaron, está negro, está oscuro, ¿sí? Está en tinieblas. Así está el hombre sin Dios. ¿Sí? Así que, ¿por qué cuesta tanto? Porque los niños, ¿sí? Así como a los padres les cuesta, ¿sí? Someterse y amar a sus esposas como Dios dice, así como a las esposas les cuesta amar y obedecer a sus esposos, ¿sí? Así también a los niños les cuesta y les es difícil obedecer a sus padres, ¿sí? Los padres por ahí me pueden decir a los niños, hoy lo veo con hija, es todas las palabras, esto escucharon siempre, no lo hagas, no hagas eso, no. De nuestra boca siempre sale un no, más que un sí o aceptación. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros como padres, ¿sí? Debemos instruir a nuestros hijos a obedecer. Hay dos aspectos en los niños. Algo que pasó en el huerto de Edén, algo que pasó al principio. ¿Qué pasó? ¿Quién desobedeció a Dios primeramente, antes que nosotros ahora? Adán y Eva desobedecieron. Y por esa desobediencia, nosotros ahora somos desobedientes. Hay algo interno en nosotros, ¿sí? Eso es el primer punto. Hay algo que en nosotros está, que no lo podemos sacar. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Es nuestra naturaleza. Por eso desobedecemos. Por eso nos tienen que enseñar a obedecer, ¿sí? Por eso un niño cuando nace es egoísta, ¿sí? Vive pensando en sí mismo. Hay que enseñarle a un niño a desobedecer a sus padres. ¿Alguien se puso alguna vez, hijo, quieres desobedecer? Tienes que hacer tal cosa. Nadie, por su naturaleza, lo hace, ¿sí? Los niños muchas veces manipulan a los padres. Así que es su naturaleza, son egoístas, no comparten, piensan en sí mismos, y todo es a causa del pecado que hay en ellos. Eso es la parte interna. Ahora hay una parte externa, ¿sí? ¿Cuál es la sociedad? Lo que hoy en día está pasando, ¿no? Hoy en día vemos estos versículos, ¿sí? ¿De qué están siendo contaminados los hombres? Sí, escucho. ¿Quieres leer algo? ¿Qué querés leer? Léelo. Bueno, ¿lo está leyendo? Bueno, así que por eso es difícil. ¿Se dan cuenta, niños, por qué es difícil? Primero por el aspecto donde están ustedes, ¿sí? Su naturaleza les lleva a causa de ese pecado, ¿sí? Es difícil mostrar obediencia. Pero hay algo más. Lo que ven en la tele es bueno, lo que ven en el internet es bueno, todo es bueno. La gente con la que se rodean en el club, en la escuela, no están también bajo ese pecado, esa maldición, que en la cual Adán y Eva pecaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso los niños deben ser instruidos por los padres. Nosotros
vemos la parte, tenemos que trabajar la parte interna, pero estando en lo externo, ¿me explico? Enseñarles a obedecer, enseñarles a compartir. ¿Sí? Con esto termino, dice, y usted dirá, bueno, ¿por qué este mandamiento con una promesa de todos los mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿no? Esos mandamientos que se ven en la palabra? ¿Por qué es tan importante? Porque esto es el corazón de todas las relaciones. Esto se encuentra en la médula de la familia, por lo tanto, se encuentra en la médula de la iglesia, por lo tanto, está esta médula de la sociedad, la cual está instituida por la familia, una generación de hijos indisciplinados, irrespetuosos, rebeldes, desobedientes, destruirán las familias, las iglesias y las naciones. Y cuando tienen un hijo desobediente, irrespetuoso, es una tragedia en muchas maneras, ¿sí? Yo leía un comentario que decía, si hoy, chicos, escuchen, ya estoy terminando, si iríamos hoy en día a la cárcel y le preguntaríamos a los que están en la cárcel, a los presos, le diríamos, ¿cuántas veces obedeciste a tu papá? ¿Cuántas veces honraste a tu papá y a tu mamá? ¿Saben qué respuesta vamos a recibir? Nunca los escuché, nunca los obedecí, nunca los honré. Ese es el resultado. Y eso después también la consecuencia de la muerte. ¿Sí? Dios nos separa de ese lugar de tinieblas, Dios nos marca, ¿sí?, una vida próspera, pero solamente estando con Él y cumpliendo esta obediencia a nuestros papás y a nuestras mamás. ¿Sí? Y algo que quiero citarles, ¿sí?, en Romanos 5, con estos versículos. Sí, Romanos 5, vamos a leer 18 en adelante. Bueno, hay una esperanza para nosotros niños, hay una esperanza para nosotros grandes, ¿sí? Así como la desobediencia de Adán y Eva, cuando Dios les dijo que no tenían que hacer tal cosa, no debían comer del fruto, ellos comieron del fruto que no debían comer, y esa desobediencia cayó sobre nosotros. Por eso nos cuesta obedecer, por eso nos cuesta honrar a nuestros padres, vivir como vivimos, ahí los citamos. Por eso hay maldad en el mundo, por causa del pecado, ¿sí? Pero Cristo vino a la tierra y Él sí fue obediente en todo. Imagínense, Él creció en una familia de hombre y mujer, su papá era José y su mamá María, y Él le obedeció a sus papás terrenales en todo, pero sobre todas las cosas Él obedeció a sus padres celestiales. ¿Sí? Él muestra una clara obediencia. ¿Y saben hasta qué punto fue obediente Cristo? Hasta la muerte de Cristo, dice la palabra. Y miren lo que relata ahí Pablo en Romanos 5, 18 en adelante. Dice, y así como el delito de Adán puso bajo la condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres, para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. ¿Sí? Esto está hablando de Adán, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, o sea, Cristo, muchos serán hechos justos. ¿Sí? Lo justo, lo recto, lo que Dios agrada, de lo que Dios le agrada. Así que necesitamos, tanto ustedes niños, como grandes, como jóvenes, necesitan de Cristo. Necesitamos de Cristo, día tras día, porque por nuestra propia cuenta no podemos andar bien ante los ojos de Dios. Por eso estamos inclinados al pecado. ¿Sí? Pero Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieren ver cómo venga un cachito? ¿Quieren ver cómo actúa el pecado? Venga, un cachito, venga. Algo práctico para que puedan entender. ¿Sí? El pecado es así. El pecado esclaviza, dice la palabra del Señor. Está en todos lados. Donde vos vas, movete para allá. Vas a tu trabajo, te esclaviza. Vas a la escuela, hay gente pecadora ahí. Todo el tiempo. Estás rodeado de pecadores. Donde vos vayas, siempre va a haber pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué pasó?
Vení, Mateo, ayúdame a venir. ¿Qué pasó? Cuando Cristo viene a habitar entre nosotros, Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario, ahora no está más solo Benjamín, está Cristo con él. Y ahora donde vaya, donde vaya Benjamín, ¿sí? Como has confiado plenamente en Cristo y ha entregado él su vida a Cristo, donde vaya el pecado que va a querer reinar, dice que no se enseñoreará más de él, ¿sí? Porque él ama a Cristo y está con él, ¿sí? Día tras día. Y el Señor dice que intercede por nosotros día tras día para que nosotros podamos vencer al pecado, podamos vivir una vida en obediencia en todo aspecto, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, y también poder mostrar y ser luz y sal en esta tierra. Gracias por escucharme. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso necesitamos de Cristo para caminar juntamente con Cristo, ¿sí? Esa es la unión con Cristo. Eso es lo que Cristo ha hecho. Ya no más pecado. Ya no hay más pecado. El pecado, dice la palabra de Dios, no se señorea más de él. No va a haber más. Sino has pasado de muerte, de estar esclavos del pecado, a una vida nueva. Gracias por escucharme y vamos a orar. Y con esto terminamos. Gracias, Reina. Gracias, Mateo. Señor, bendito Padre, quiero darte las gracias, Señor, por lo que tú haces a través de tu palabra, Señor. Nos muestra nuestra condición, tanto a los niños, a los jóvenes, como a mí, Señor, de la necesidad de Cristo. Necesitamos de nuestro Salvador día tras día, porque solo no podemos, Señor, no podemos caminar solo, Señor. Todo lo que hacemos, dice tu palabra, es vano, Señor. Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Solamente en ti hay libertad, Señor. Solamente en ti hay consolación. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por haber enviado a tu único Hijo a morir por nuestros pecados. Que estos niños puedan crecer en obediencia a ti, Señor, amándote a ti sobre todas las cosas, Señor. Y gracias a los grandes por su tiempo, Señor, por haberlos traído hasta aquí, Señor. Y continuamos, Señor, en esta celebración para que tú te glorifiques. Gracias por tu Hijo. Gracias por haber entregado por causa de nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese gran amor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, oramos y te agradecemos. Amén.